El día de hoy vamos a hablar de la aplicación de la derivada en la construcción de gráficos. La semana anterior se habló de las derivadas de orden superior y ahí también se mencionaba a la segunda derivada. Entonces vamos a hablar un poco también hoy de la segunda derivada, puesto que para la construcción de gráficos vamos a obtener información que proviene tanto de la primera derivada como de la segunda derivada. Bien, en cursos anteriores, en métodos 1 y métodos 2, nos enseñaron a graficar funciones lineales y funciones cuadráticas. En este curso vamos a graficar funciones de grado mayor que 2. Y para graficar vamos a obtener información de dos fuentes. Estas dos fuentes son la primera derivada y la segunda derivada. Entonces, ya habíamos definido que la segunda derivada es una función que se obtiene derivando la primera derivada. Entonces, vamos a obtener información tanto de la primera derivada, que es lo que nosotros hemos estado denominando derivada, y de la derivada de esta función que se denomina o se llama segunda derivada y que se simboliza agregando una comilla o un apóstrofe más a la función. Bien, entonces de la primera fuente de información, que es la primera derivada, vamos a obtener tres datos. Estos datos son los números críticos, los intervalos donde la función es creciente y decreciente y los puntos máximos y mínimos. Entonces vamos a definir cada uno de ellos. Vamos a definir inicialmente lo que es un número o valor crítico. Entonces, un número real x igual a c es un número crítico de una función si al evaluar el número crítico en la primera derivada obtenemos como resultado 0, o bien al evaluar este número crítico en la primera derivada, este no forma parte del dominio, es decir, es un valor prohibido, por lo tanto no existe. A fin de determinar los números o valores críticos de una función, vamos a igualar a 0 la primera derivada y luego vamos a resolver o a despejar para x. En el caso que la derivada resultara una función racional, es decir, un cociente, los números críticos serán los valores que hacen 0, tanto el numerador como el denominador. Bien, veamos un ejemplo. Tenemos esta función y se nos pide determinar los números críticos. Entonces, para determinar los números críticos, dijimos que íbamos a igualar a 0 la primera derivada. Por lo tanto, tenemos que encontrar la primera derivada.
Ahora igualamos a 0 la primera derivada y resolvemos para x. Podemos extraer factor común 8x, factor de x cuadrado menos 1. X cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados y puede utilizarse como x más 1 por x menos 1. Este primer factor se hace 0 cuando x es igual a 0. Este segundo factor se hace 0 cuando x es igual a menos 1. Y este factor se hace 0 cuando x es igual a 1. Siempre es conveniente listar los números críticos en el orden en que aparecen en la recta numérica. Luego que obtenemos toda la información, necesitamos agruparla para luego trasladarla al plano cartesiano. Bien, entonces ya hemos obtenido los números críticos. El siguiente dato que obtendríamos de la primera derivada es donde la función es creciente y donde es decreciente. Entonces vamos a definir lo que es una función creciente y una función decreciente empleando criterios de diferenciación. Entonces, se dice que una función es creciente en su dominio o un intervalo si la primera derivada es positiva para todo número x en el dominio o intervalo. Es decir, que si sustituimos cualquier número que esté dentro del dominio o de un intervalo en la primera derivada y el resultado es un número positivo, entonces clasificamos a la función como creciente en ese dominio o ese intervalo. Y una función es decreciente en su dominio o intervalo si la primera derivada es negativa para todo x en el dominio o intervalo. Es decir, que si sustituimos un valor que esté dentro del dominio o del intervalo de una función en la primera derivada y el resultado es un número negativo, entonces la función es decreciente en el dominio o intervalo. Los números críticos nos van a dividir a la recta numérica en intervalos. Entonces vamos a tomar un valor cualquiera que esté contenido dentro de estos intervalos y realizaremos la prueba o lo que denominaremos prueba de la primera derivada, es decir, vamos a evaluar la derivada con ese valor y dependiendo del signo del resultado, determinaremos el crecimiento o decrecimiento de la función. ¿Cómo necesitamos tener la información agrupada u organizada para luego trasladarla
al plano cartesiano, comúnmente empleamos estos cuadros resumen, donde nosotros agregamos esa información que hemos ido obteniendo para luego trasladarla al plano cartesiano, para tenerla agrupada, ordenada en cierta forma y luego ser trasladada fácilmente al plano cartesiano. Entonces, en la primera fila vamos a agregar los números críticos. Entonces, recuerden, dijimos que los números críticos se ordenaban tal como aparecían en la recta numérica, puesto que aquí en nuestro cuadro resumen, si ustedes ven la primera fila, simula una recta numérica. Y entonces aquí tenemos las casillas donde ubicaremos los números críticos. Primero el número crítico menos 1, 0 y 1. Y estos números críticos me cortarían, digamos, si nosotros hiciéramos cortes aquí en la recta numérica, me cortarían la recta numérica en 1, 2, 3, 4 intervalos. Estos intervalos van desde menos infinito hasta menos 1 y vemos que aquí los intervalos están abiertos, es decir, que no se incluyen a los extremos. El siguiente intervalo va desde menos 1 hasta 0. El que sigue de 0 a 1. Y el último que va desde 1 hasta más infinito. Entonces, necesitamos, para probar si la función es creciente o decreciente en estos intervalos, determinar un valor de prueba, es decir, un número que esté contenido dentro de estos intervalos para ser evaluado en la primera derivada y dependiendo del signo del resultado, clasificar crecimiento o decrecimiento de la función. El valor de prueba es un número que se encuentre contenido dentro del intervalo. Y este puede ser cualquier número que esté dentro del intervalo. No va a haber ninguna diferencia, ¿no? Entonces, cualquier número que usted escoja y lo sustituya en la primera derivada, el signo del resultado no va a variar si escoge uno u otro número que esté dentro del intervalo. Es decir, aquí podríamos escoger, si usted quisiera, menos 1.000.000. Pero obviamente, para realizar estas pruebas y estas evaluaciones, debemos de escoger unos valores que sean sencillos de evaluar. En este primer intervalo podríamos escoger menos 2. En el siguiente intervalo podríamos utilizar menos 1/2. En este 1/2. Y en el último 2. Bien, estos valores de prueba van a ser sustituidos en la primera derivada, en un procedimiento que nosotros denominamos prueba de la primera derivada. Entonces, estos valores son evaluados en la primera derivada para, dependiendo del signo, clasificar si la función es creciente o decreciente en ese intervalo.
Entonces, como tenemos 4 valores de prueba, vamos a sustituir 4 veces en la primera derivada. Entonces, sustituimos menos 2. Y recuerde que nuestra definición establece que si la primera derivada es positiva o que si la primera derivada es negativa. Esto implica de que lo que nos interesa es el signo del resultado, no así el valor numérico. Por conveniencia, ya que esta información o alguna de esta información será trasladada al plano cartesiano, y para evitar confusiones, entonces al realizar la prueba de la derivada, únicamente vamos a colocar el signo del resultado. Entonces, si evaluamos menos 2, aquí tendríamos menos 2 al cubo es menos 8, por 8 es menos 64. Y aquí tendríamos menos 8 por menos 2, que sería más 16. Menos 64 más 16 me va a dar como resultado un número negativo. Entonces, solo colocamos que el resultado es un número negativo, puesto que lo que nos interesa es el signo del resultado. Luego, sustituimos negativo un medio. Si sustituimos negativo un medio y lo elevamos al cubo, eso es menos un octavo. Menos un octavo por 8 es menos 1. Y luego tendríamos a menos 8 por menos un medio, que es más 4. Menos 1 más 4 nos da como resultado un número positivo. Ahora sustituiremos un medio. Un medio al cubo es un octavo, por 8 es 1, y menos 8 por un medio es menos 4. 1 menos 4 nos da como resultado un número negativo. Ahora sustituimos 2, y 2 al cubo es 8, por 8 es 64, y 64 menos 16 nos da como resultado un número positivo. Entonces, trasladamos esta información a nuestro cuadro resumen. En el primer intervalo, la primera derivada es negativa. En el segundo intervalo, la primera derivada es positiva. En el tercer intervalo es negativa. Y en el cuarto intervalo es positiva. Entonces, de acuerdo a nuestra definición y a los criterios de diferenciación, donde la primera derivada es negativa, la función decrece. Donde la primera derivada es positiva, la función crece.
Nuevamente tenemos un intervalo donde la derivada es negativa, entonces la función aquí en este intervalo decrece, y en el último intervalo nuevamente la función crece. Bien, entonces hemos obtenido de la primera derivada los números críticos y los intervalos donde la función es creciente y decreciente. Entonces, ahora el tercer dato que vamos a obtener es donde la función tiene, si es que tiene, puntos máximos y mínimos, para lo cual vamos a definir, siempre empleando criterios de diferenciación, lo que es un punto máximo y un punto mínimo. Entonces, se dice que una función tiene un punto máximo local en el punto c f de c si la primera derivada es positiva para todo valor x justo antes de c, y si la primera derivada es negativa para todo valor justo después de c. ¿Cuál es este valor c al que se refiere esta definición? Esta definición se refiere a un número crítico. Es decir, si una función tiene un punto máximo o mínimo, este sucede en un número crítico. Pero no necesariamente un número crítico es un punto máximo o un punto mínimo. Y f de c es la función evaluada en este número crítico c. Ahora bien, analizando nuestros criterios o conceptos de diferenciación, tendríamos un punto máximo si, como aquí la primera derivada es positiva, esto indica que la función es creciente. Es decir, si la función es creciente antes del número crítico y decreciente después del número crítico, entonces tendríamos un punto máximo en ese número crítico. Si por el contrario tenemos que la función es decreciente justo antes del número crítico y creciente después del número crítico, entonces la función tiene un punto mínimo. Bien, comúnmente nosotros empleamos una ayuda, una muletilla para identificar los puntos máximos y mínimos, valiéndonos de nuestro cuadro resumen y de la información que se encuentra en él. Sabemos que en este intervalo la función es decreciente. ¿Cómo trazamos una línea decreciente? Pues trazamos una línea de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, para simbolizar que en ese intervalo la función es decreciente. Luego, en el intervalo donde la función es creciente, trazamos una línea ascendente de izquierda a derecha, indicando que en ese intervalo la función es creciente. Y hacemos lo mismo para los demás intervalos. En este intervalo la función es decreciente
y en este intervalo la función es creciente. Entonces, si seguimos nuestra teoría, sabemos que en este número crítico, si la función es decreciente antes del número crítico y después del número crítico la función es creciente, entonces en ese número crítico hay un punto mínimo. Si por el contrario, en un número crítico, antes de ese número crítico la función es creciente y después de ese número crítico la función es decreciente, en ese número crítico tenemos un punto máximo. La ventaja de trazar estas líneas de ayuda es que donde tenemos picos hay puntos máximos y donde se nos forman picos invertidos tenemos puntos mínimos. Entonces, en este caso, para esta función, tenemos dos puntos mínimos y un punto máximo. Entonces, el punto máximo se encuentra en 0 y los puntos mínimos en -1 y en 1. Ahora bien, solo hemos identificado dónde la función tiene puntos máximos y mínimos, o el valor de x donde la función tiene puntos máximos y mínimos, ¿sí? Entonces, necesitamos determinar el valor de y donde la función tiene puntos máximos y o mínimos. Entonces, identificamos que en 0 la función tiene un punto máximo. Para determinar el valor de y del punto máximo, vamos a sustituir el número crítico o el valor de x del punto máximo en la función original. Recordemos que la función original es 2x a la 4 menos 4x al cuadrado. Sustituimos 0, que es el valor de x, donde se encuentra el punto mínimo en la función original, y obtenemos que y en este caso también vale 0, es decir, que el punto máximo se encuentra en 0,0. Luego vamos a determinar los puntos mínimos. Y como tenemos dos puntos mínimos, vamos a sustituir ambos en ambos números críticos en la función original para determinar el valor de y de esos puntos mínimos.
Iniciamos con -1. Como está elevado a una potencia par, entonces este valor sería positivo. Entonces, tendríamos 2 menos 4, que es -2. Si evaluamos 1, 2 menos 4 es también -2. Entonces, los puntos mínimos serían -1, -2 y 1, -2. Tal como habíamos dicho anteriormente, esta información acostumbramos a agruparla o recopilarla en un cuadro resumen. Entonces vamos a tener al punto máximo, y los puntos mínimos.